van a sentir como un repaso de cálculo diferencial. Vamos a volver a ver cómo encontrar el dominio de una función, el límite, analizar el límite de una función y luego si la función es continua en un punto. Ahora, las funciones vectoriales, como van a tener una función que va a controlar la componente X, otra la componente Y y todavía otra que va a controlar la componente Z, van a ser objetos muy diferentes a una función en una variable, pero se van a trabajar de la misma manera. Vamos a ver de que todo el tema de dominio, límite y continuidad lo podemos ir analizando función componente por función componente. Entonces prácticamente esto algebraicamente va a ser sencillo. Lo que sí se va a complicar un poco es cómo graficar estas funciones vectoriales. Estas sí son funciones que son un poco difíciles de graficar. No vamos a estar graficando muchas y en algún momento si va a ser necesario que visualicemos una de ellas, ahí sí vamos a usar el recurso de Desmos. Y lo que sí les digo, digamos, ahí donde sí pueden estar interesados en graficar funciones vectoriales es si tienen problemas de aceleración, velocidad y desplazamiento y quieren ver cómo se mueve un objeto. Entonces, digamos, ahorita con una función vectorial no tenemos gran complicación. Lo único es que ahora en el dominio, bueno, en el dominio todavía, digamos, nuestros elementos van a seguir siendo números reales. Entonces aquí voy a tener un número real. Pero lo que pasa es que acá incluso no vamos a decir X, sino ahora vamos a decir T para no confundir la componente X con el valor del parámetro. Entonces la idea es que a cada número T con la función vectorial no le van a asignar un número real, sino le van a asignar un vector. Entonces aquí vamos a tener un conjunto un poco diferente. Va a ser el conjunto de los vectores en 3 dimensiones. Entonces todos estos elementos que van a estar acá van a tener la forma A, B, C, D, E, F. Entonces aquí estamos saltando de números a vectores. Entonces prácticamente la función vectorial la vamos a denotar con negrillas o con una flecha. Y esto solo es una regla de asignación que no se utiliza mucho, pero eso solo es para indicar de que estamos pasando de los números reales a los vectores en 3 dimensiones y que tiene la siguiente forma. Entonces aquí me aprovecho de las funciones componentes. Entonces escribo un vector y ahora tengo 3 funciones para cada componente y tengo esta variable t que es un parámetro. Entonces prácticamente lo que estamos trabajando acá es como que fuera un problema de desplazamiento. Podemos pensar t como el tiempo. Y luego, digamos, si quisiéramos ver cómo es el comportamiento de estas funciones vectoriales, como ahora tenemos puntos en el espacio, podemos pensar, digamos, a una función vectorial como el movimiento de un zancudo o de una mosca. Entonces la mosca puede empezar acá, luego se puede pasar para acá, luego puede irse para este otro punto y luego, digamos, hasta puede atravesarse. Como en el espacio hay un montón de libertad, entonces ahí puede tener un movimiento todo extraño. Entonces aquí pueden ver de que la parte que sí va a ser la más desafiante es cómo graficar estas curvas en el espacio, porque como es bien difícil que se corte una curva en el espacio porque tenemos los 3 dimensiones, entonces ahí pueden tener un montón de vueltas y relajos, puede estar aquí, luego regresar acá. Ustedes pueden visualizarlas como el movimiento de una mosca. Ah, sí, gracias, Daniel. Entonces, digamos, lo que vamos a ver antes de tratar de ver estas gráficas, que van a ser sumamente complicadas por el hecho de lidiar con las 3 dimensiones, es a una función vectorial, le vamos a analizar su dominio. Vamos a tratar de evaluar el límite de una función vectorial
Y por último vamos a analizar la continuidad de una función vectorial en un punto. Y todos estos, a pesar de que este objeto es nuevo, se van a poder analizar como si fuera una función de una variable, pero ahora nos vamos a tener que enfocar componente por componente. Ya en la sección 13.2 vamos a poder ver derivadas integrales, pero se van a trabajar de la misma manera que estos temas de límite, continuidad y dominio. Entonces lo primero que podemos ver es, bueno, cómo encontrar el dominio de una función vectorial. Entonces, en el dominio de una función vectorial vamos a analizar o vamos a encontrar el dominio de cada función componente. Entonces, ¿a qué me refiero con función componente? Son las que están en cada una de las coordenadas x, y, z. Entonces, f... ¿Ah? Entonces, analizamos el dominio en cada función componente. Entonces, cada una de estas funciones va a tener dominios diferentes, pero entonces luego lo que hago es que para encontrar el dominio de esta función, analizo el dominio en común entre estas tres funciones. Entonces, encuentro el de las tres y después sí, el común. Ajá. Entonces, el dominio R de t es el dominio en común entre las tres funciones componentes, o podemos decir es la intersección entre los dominios de las tres funciones. Entonces, antes de trabajar con un problema del dominio, sí les quiero advertir que sí, ya hemos visto con anterioridad una función vectorial. La ecuación de una recta es una función vectorial. Porque teníamos, digamos, que R era igual, digamos, un número x sub 0 más a por t, coma y sub 0 más b por t, y z sub 0 más c por t. Entonces esto ya es una función vectorial, es una función vectorial que siempre va a estar definida. Entonces su dominio son todos los reales. Y también vimos en su momento de que estas las podemos escribir, la podíamos escribir de manera paramétrica, diciendo x es igual a x sub 0 a por t, y es igual a y sub 0 más b por t, y z es igual a z sub 0 más z por t. Entonces una función vectorial, si quieren, la pueden escribir de esta forma, la pueden escribir utilizando los vectores estándar, o hasta la pueden escribir de manera paramétrica. Posiblemente la forma más intuitiva y la que va a haber más personas que entiendan es de esta forma. Mire, x es igual a esta función, y es igual a esta función, y z es igual a esta función. Ya con notación de vectores es posible que algunas personas no estén familiarizadas con esa notación. Y lo que me gusta de estas paramétricas es que los obliga, bueno, sí, tengo que encontrar una coordenada en x, y y z, entonces esto se va moviendo, entonces ese punto se va moviendo alrededor del espacio. Entonces como que es un poco más autoexplicativa que la del vector. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar el dominio de las siguientes funciones. Entonces van a hacer ejercicios similares a los del libro. Vamos a poner aquí 1 partido la raíz cuadrada de 25 menos t al cuadrado. Y la voy a escribir, digamos, con IJK solo para quitar las barras. Luego vamos a tener aquí un logaritmo de t al cuadrado menos 4, j. Y luego una función como, pongamos coseno. Coseno de 2t por k. Entonces, nítido, ahora tenemos esto.
Entonces, digamos, ¿cómo vamos a encontrar el dominio de esta función vectorial? Aquí tengo tres funciones componentes. Tengo esta función f, tengo la función g y tengo la función h. Entonces, a cada una de estas le voy a encontrar su dominio. Entonces, empecemos con f. Entonces, esta como está en el denominador y como encima de todo es una raíz, va a tener dos lugares donde se puede indefinir. Entonces, esta primero se indefine si 25 menos t al cuadrado es igual a 0 por el denominador 0. Entonces, ¿qué números tengo que evitar? Ajá. Entonces, eso lo sacamos del dominio de f. Pero también hay otro lugar donde se va a indefinir, como es una raíz cuadrada. Entonces, si este número es negativo, entonces también se va a indefinir esta función. Entonces, la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, esto no existe. Entonces, cuando mire esto, voy a necesitar de que t al cuadrado sea mayor que... Sí, tengo que evitar que t al cuadrado sea mayor que 25. Ah, se prendió el rocket. Entonces, si t al cuadrado es mayor que 25, esto truena. Entonces, también voy a tener que evitar que t sea mayor que 5 y que t sea menor que 5. Que menos 5. Entonces, al final, digamos, ¿cuál va a ser el dominio de esta función? Esta sí la trabajé de manera muy elaborada, pero tranquilamente podían haber dicho, mira, aquí t tiene que estar entre menos 5 y 5, sin incluir el menos 5 y el 5. Y con eso hubiera sido más que suficiente. Entonces, digamos, tengo que el dominio de f es solo de menos 5 a 5, sin incluir el 5 o el menos 5. Entonces, por eso es que aquí tengo los paréntesis en vez de los corchetes. Entonces, nos vamos a encontrar el dominio de g. Entonces, con g, aquí otra vez tengo que tener cuidado. Este logaritmo se indefine, o vamos a decir que está definido. ¿Y por qué evite el t mayor que 5? Ah, porque si t es mayor que 5, tengo 25 menos 36, raíz cuadrada de un número negativo. Yo creo que está mejor decir solo en dónde está definido. Entonces, digamos, este logaritmo está definido siempre que... Como teníamos negativo en t cuadrado, cambiamos el signo y ya nos quedaba positivo. Sí, ajá. Entonces, si tengo cualquier número positivo, el logaritmo está definido. Pero el problema es que si ya tengo 0 o números negativos, ahí voy a tener problemas. ¿No puede haber logaritmo natural de un negativo? No, eso está indefinido. Porque es como decir, un número tiene que ser que nos tiene que dar negativo y la función exponencial siempre nos da números positivos. Entonces aquí necesito que a pura fuerza t al cuadrado sea mayor que 4. Ahora aquí no se asusten porque esto sonaría de que, digamos, mi dominio va a estar de 2 a infinito. Este es el primero que uno piensa, pero también puede estar entre menos infinito y menos 2. ¿Por qué entre menos infinito y menos 2? A pesar de que esta t es negativa, a la hora de elevarla al cuadrado, digamos, podemos pensar como menos 3. 9 menos 4 nos queda el logaritmo de un número positivo. Entonces, curiosamente aquí, sí podemos admitir números negativos dentro del logaritmo, pero es porque tenemos una función compuesta que les está quitando el signo a los números negativos. Entonces, vieron, aquí ya tengo que respetar estos dos dominios en común, entonces, obviamente el dominio de R de t va a ser algo mucho más pequeño. Entonces, ya la última que encontramos es el dominio de la función h. Afortunadamente, esta función h no tiene ningún problema. Todos los reales. Todos los reales. Entonces, solo voy a poner aquí una anotación. ¿De verdad? Sí, coseno de 2t está siempre definido. Es que esa siempre tiene valores entre 0 y 1.
Ahora, si tuviera un coseno de 1 partido t, bueno, ahí ya es otra historia. Coseno de 1 partido t es otra historia. Y ahora solo mislas de qué con la Porque t no puede ser 0. Ajá, sí. Entonces luego para encontrar el dominio de la función vectorial, unís las tres. no, es intersección, tiene que estar en las 3. En este tema vamos a ver así totalidades. Solo es de menos. Un poco, pero no vamos a graficarlas asíntotas. Graficar unas... Menos 2. Entonces, miren. Entonces miremos. Este completamente descartado, porque aquí no tengo todo. No puedo tener menos 6 porque menos 6 está debajo de menos 5. Entonces, de menos 5 a menos 2. Sí, entonces, ¿por qué, digamos, nos quedó tan truncado? Porque observen que este de menos 5 a 5 se puede pensar como de menos 5 a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 a 5. Tuve que sacar todos los números que están entre menos 2 y 2 porque desafortunadamente para esos números ese logaritmo sí falla. Entonces aquí nos quedó ya nuestro dominio. Y digamos, aquí ya terminaría este ejercicio. Se incluye, no se incluye menos 5 por ese paréntesis. Sí. Igual, digamos, si uno siempre tiene dudas, uno puede evaluar desde este dominio en las fronteras. Y los dos tampoco se incluyen. No, porque el logaritmo de 0 sí está indefinido. Logaritmo de 0 es una asíntota vertical que se va a menos infinito. Entonces tengo este segundo, que más que todo va a ser un problema capcioso. Vamos a poner aquí, sí, tangente hiperbólico de, yo qué sé. No, quitemos el tangente hiperbólico, está un poco rebuscado. Pero sí pongamos... tangente lo podemos poner, pero es que ese sí se indefine en un montón de puntos. Entonces, escribir ese dominio uno sí tiene que ponerse creativo con la notación. Entonces vamos a a trabajar con este problema. Este se mira bien intimidante porque aquí tenemos funciones racionales, tenemos funciones compuestas, pero igual tenemos que ir a la casa de que, bueno, ¿dónde hay denominadores iguales a 0? Entonces este denominador, estos denominadores creo que no van a ser iguales a 0 y hasta en algún momento podemos poner un poco más complicado el problema si aquí pongo la raíz cuadrada de t al cuadrado más 1. Entonces todos estos son distractores. El dominio de f, ¿por qué son todos los reales? E a la t más 1 siempre está definido. Y lo mismo con el seno. Que aquí solo hay posibilidad que fallemos si hubiéramos tenido un denominador igual a 0 adentro del seno. ¿Un denominador qué? Un denominador igual a 0 adentro del seno, pero aquí ni siquiera hay denominador. Y que e elevado, y que digamos fuera e elevado a 1 partido t, también, ¿verdad? E elevado a la... sí, ahí también puede fallar, sí. Esta otra, la segunda, la única parte donde podemos fallar es que et más 4 sea positivo, igual a 0. No, en realidad no, o sea, si miran intimidante... Pero eso nunca va a ser igual a 0. Sí, ¿por qué? ¿Por qué nunca va a ser igual a 0? Porque para que esto sea igual a 0, e a la t... Tendría que ser igual a menos 4. Entonces, digamos, si quieres contar ese valor de t, tendría que tomar logaritmos. Pero ¿qué pasa cuando tomo logaritmos? Esto me queda algo indefinido. Entonces aquí lo que les está diciendo, imposible que esta función sea igual a 0. Entonces esto está indefinido. Pero ¿y no que está indefinida cuando está a menos 4? No, tendría que ser logaritmo de menos 4. Y eso no va a pasar. Pues. Eso no va a pasar. ¿Por qué no? Porque el logaritmo de un número negativo está indefinido.
Entonces lo que va a pasar acá es que esta función siempre va a ser mayor que 4. Entonces aquí otra vez, esta es otra que el dominio son todos los reales. Y aquí pueden ver la historia ya con esto. Lo mismo nos pasa acá. No hay raíz par de un número negativo. Y aparte aquí, digamos, la raíz se define con números negativos, pero el t al cuadrado más 1 siempre es positivo. Entonces estos siempre son positivos. Entonces como siempre son positivos, no hay ninguna forma de que esta función racional se pueda indefinir. Tranquilamente estos problemas cambian si aquí ponemos signos menos. Con signos menos ya... Logaritmo de 4. Sí, hay que sacar logaritmo de 4, habría que sacar 0, habría que sacar estas raíces cuartas de 8 y el más menos 1. Entonces nos queda un intervalo troceado. Entonces digamos aquí el dominio S de t son todos los reales. Entonces el que sería un problema muy interesante. No, con E a la t menos 1 no hay ningún problema. Cristian, ¿Sí? pero no tenía por el más 8, es que nunca se define. Sí, nunca se define. Entonces lo que sí sería interesante es que tuviéramos, digamos, esta función R2, seno de ET menos 1, coma, ET más 2, dividido ET menos 4, T al cuadrado menos 1, este sí está bonito. Y vamos a poner T al cuadrado menos 16 solo o dejémoslo menos 8 para hacerlo prácticamente el mismo problema, pero este sí va a estar interesante. ¿Por qué? Ahí sí se Y en varios números, entonces vamos a tener que sacar varios números. E a la t más 1, aquí sigue sin haber problemas. Se puede hacer 0 seno y no hay ningún problema. Entonces aquí por lo menos con f, sí sigo estando de menos infinito a infinito. Con este g ya voy a tener que tener un problema. Voy a tener que decir que t no puede ser igual al logaritmo de 4. Y con h es peor. Con h tendría que sacar la raíz cuarta de 8, pero también la raíz... Es la raíz cuarta de 8, pero el negativo. Porque ahí hay más menos. Las raíces pares siempre tienen más menos. Entonces, esto tengo que sacarlo. Entonces, t no puede ser igual a ninguno de estos números, pero encima de todo, la raíz cuadrada de t al cuadrado menos 1. Entonces, también, digamos, no puede estar entre menos 1 y 1. Entonces, este lo estoy haciendo rápido. Creo que por lo menos sí puedo tener aquí el 1 y el 1. Entonces, la idea es que ya el dominio de esta función R2... Ahí, ¿por qué no puede estar entre menos 1 y 1? Porque si tengo un 0.5 al cuadrado se vuelve un punto 25 menos 1, se vuelve un número negativo. Es que es menos 1. Entonces este está sumamente horrible, incluso no sé cuál número es más grande. Entonces aquí empezaríamos de menos infinito a menos la raíz cuarta de 8. Luego tendríamos unión menos la raíz cuarta de 8. Y bueno, aquí no hay ningún número de... yo creo que aquí después terminaríamos en menos 1. Entonces me salto la brecha entre menos 1 y 1. Y luego terminaría de que tendría que estar empezar en logaritmo de 4 y continuar en la raíz cuarta de 8. Y por último me voy a dar de la raíz cuarta de 8 a infinito. Un poco rebuscado el problema, pero todo lo quise poner en contexto para que miren cómo con unos pequeños cambios de signos el problema ya no se vuelve amable. Este problema posiblemente aquí sí les permitiría usar calculadora, porque yo no estoy seguro que el número
es más grande, si el logaritmo de 4 o la raíz cuarta de 8. Puede que ahí tenga un error. Vamos a revisar. Sí, vamos a revisar. Porque si el logaritmo de 4 es más grande que la raíz cuarta de 8, entonces tengo que cambiarle el orden a ese intervalo. El logaritmo de 4 es 1.38. 1.38. Y la raíz cuarta de 8. 1.68. Ahí, Sí, estamos bien. sí. Pero ahí sí casi que adivinando, está muy ajustado el resultado. El problema es desafiante, pero como hay tiempo podemos entretenernos un poco en problemas raros. Entonces, digamos, ahorita cómo analizo el límite de una función vectorial. Tranquilamente lo vamos a analizar como que estuviéramos trabajando con una función en una variable, pero vamos a analizar cada límite componente por componente. Entonces lo que va a pasar es que si quiero encontrar el límite de la función vectorial, cuando t tiende a a, como esta función r tiene una función f, entonces literalmente lo que voy a hacer es que voy a meter el límite dentro del vector y voy a analizar cada función componente por componente. Ahí estamos. G de t y límite. Entonces, aquí prácticamente esto es todo lo que hacen. Analice el límite de cada función componente. Si esta notación la sienten engorrosa en algún momento para evaluar este límite, pueden evaluar cada uno de estos límites por separado y después ya ponen la respuesta. Entonces, pueden imaginarse qué va a pasar con continuidad. Con continuidad hay que recordarse que el límite de la función tiene que ser igual al valor de esa función en ese punto. Y vamos a poner continuidad en un punto porque ya en la otra sección me dijeron que tenga cuidado. No es lo mismo continuidad en un punto y continuidad en un intervalo. Esto es un concepto local. Uy, esos helicópteros. Parece película de acción. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a analizar la continuidad en un punto? La función es continua. Si el límite de esta función vectorial cuando t tiende a es igual a r de a. Y por lo menos, digamos, para propósitos prácticos, continuidad y el límite de una función van a ser prácticamente lo mismo porque vamos a estar trabajando con funciones que son continuas en su intervalo. Entonces solo recuérdense que las funciones trigonométricas, exponenciales, polinomiales, racionales, logarítmicas, etcétera, son continuas en su dominio. Entonces, el único problema que vamos a tener es cuando estas funciones se indefinen, pero el límite se indefinen de una forma como 0 sobre 0. Entonces, digamos, sabíamos que visualmente, digamos, una función no es continua si tiene asíntotas. No se van a estar trabajando aquí mucho asíntotas verticales y horizontales porque en 3 dimensiones eso no tiene mucho sentido. Ahí ya no serían rectas asíntotas, sino serían planos asíntotas. Entonces eso es raro, digamos. Entonces asíntotas verticales descartadas. Si tenemos saltos, también la función deja de ser continua. Pero aquí vamos a tener una ventaja. Va a ser raro que tengamos saltos porque estas funciones componentes las tendría que definir por partes. Entonces, para que tengamos posibilidad de saltos, tendríamos que tener
dos funciones adentro de estas funciones, adentro de esta función. Entonces eso va a costar visualizarlo. El que sí vamos a tener posibilidad de trabajarlo un poco es el agujero. Entonces, digamos, puede que tengamos una función componente que tenga este comportamiento, pero luego, digamos, en t es igual a a, se excluye este punto, entonces esto va a pasar de que el límite existe, pero r de a no existe. Entonces, eso es lo que me faltó aquí poner, pongamos saltos y agujeros. Entonces el agujero sí todavía nos va a salir, pero es más que todo porque va a motivar ese tema de la regla del L'Hopital. Entonces generalmente teníamos agujeros en las formas indeterminadas. Indeterminadas 0 sobre 0 e infinito partido infinito. Hay otras formas indeterminadas, pero también para ventaja de nosotros ya es de meterse demasiado detalle, que les pongan un problema de límite de una función vectorial, que tengan que trabajar con el 0 partido infinito o tomar logaritmos para que el 1 partido infinito ya sea 0 sobre 0. Entonces allá me estoy poniendo un poco rebuscado. Entonces usualmente vamos a estar trabajando con este tipo de límites. El límite cuando t tiende a f de t dividido g de t. Entonces si por algún motivo este límite es 0 dividido 0, entonces ahí la función va a dejar de ser continua porque va a estar indefinida, pero voy a poder evaluar el límite. Entonces es un buen compromiso. Puedo todavía evaluar el límite si derivo cada una de las funciones. Entonces aquí esperen que la regla del L'Hopital haga algunos cambios. Pero solo va a ser cambios, no se va a quedar toda la película, porque si no, entonces ya no es tanto cálculo multivariable, sino otra vez cálculo diferencial. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a analizar la continuidad de una función en dos puntos. Podemos analizarla también en intervalos, solo que ahí el problema se pone un poco más elaborado. Y por sugerencia de Alejandro, esta función r de t va a estar un poquito más complicada. Vamos a poner aquí 1 menos t. Vamos a poner aquí. La gráfica de los saltos, sí. Ahora aquí tengo que hacer una aclaración. Estas son gráficas en 2 dimensiones. En realidad tendría que haberlas hecho en 3 dimensiones, pero no se van a ver muy bonitas en 3 dimensiones. O sea, ese agujero prácticamente sería de que mataron a la mosca y luego el cuerpo muerto de la mosca continúa ahí volando. Sí, pobre mosca. Vamos a poner este está bien. Y el del logaritmo está bonito. Logaritmo de t menos 1. Sí, t menos 1. Pero aquí necesito tener un 0. Vamos a poner la raíz cuadrada de t menos 2. Entonces aquí incluso esto es más complicado de lo que yo estoy esperando, pero solo trabajemos con esa función. Entonces el primer problema va a ser un problema sin mucha gracia. Analice si la función es continua en t es igual a 3, parece que no es un punto conflictivo. Entonces, si estamos trabajando en algún punto que está sobre el dominio de esta función vectorial, el tema de continuidad es prácticamente una corroboración. Entonces, primero revisemos si r de 3 está definido. Entonces, lo que hago es que evalúo cada función componente en t es igual a 3
Tengo aquí un e a la menos 2 que es un número que está definido, 1 partido e al cuadrado. Seno de 3 por pi también existe. Es igual a 0 y aquí tengo partido 1. Entonces ahí otra vez no tengo ningún problema. Y luego aquí tengo logaritmo de 2 dividido la raíz cuadrada de 1. Entonces todos estos son números que existen, la expresión no está fallando. Tengo una respuesta un tanto extraña, pero ya con esto nos podemos imaginar que la función va a ser continua, porque ¿qué va a suceder a la hora que estoy evaluando el límite? Prácticamente voy a repetir este resultado. Afortunadamente estas son funciones que son continuas en su dominio. Entonces aquí no hay ningún 0 sobre 0, no hay ningún impedimento. Entonces solo repito este cálculo. Con el seno nos va a pasar lo mismo. Este se vuelve 0, porque seno de 3 por pi es igual a 0. Y luego solo voy a evaluarlo con el logaritmo. Entonces ahorita van a ver en dónde está la sugerencia de Alejandro. Logaritmo de 2 dividido 1. Entonces lo que va a pasar es que el límite de esta función vectorial es igual a r de 3. Y si preguntan cuál es el punto e a la menos 2. Bueno, aquí sería el vector e a la menos 2, 0 y logaritmo de 2. Entonces, como estamos satisfaciendo esto, la función es continua. En t es igual a 3. Esta función desafortunadamente no va a ser continua en todos los números. Entonces, el que está bonito es t es igual a 2. Pero antes de analizar continuidad, vamos a ver el límite de esta función cuando t es igual a 2. Entonces ya en cálculo diferencial se recuerdan de que estos límites prácticamente no aparecían. Los que aparecían eran los 0 sobre 0 o los de funciones definidas por pedazos. Entonces ahí sí había que hacer un poco más de cálculos. Entonces digamos, ahorita por lo menos con el t es igual a menos 2, no miro ningún problema con la primera función componente. Donde hay problemas es en estas dos. Ahora estamos evaluando si es continuo en t igual a 2. Todavía no. No, solo es el límite. Pero si quisieras de analizar si es continuo en t es igual a 2, solo con decir, mira, aquí hay un denominador igual a 0. La función se indefine, la función ya no es continua, se acabó la historia. Pero ahorita quiero decir más, que quiero decir, bueno, la función está indefinida, pero el límite de la función existe. Entonces es un problema de un agujero. Entonces 1 menos 2 es igual a menos 1. Y yo creo que ya tengo una mejor explicación para un agujero. Pero para eso voy a tener que utilizar el episodio 2 de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué, Cristian? Es que en el episodio 2 de las Guerras de las Galaxias, Obi-Wan llegó a identificar un planeta donde supuestamente estaban elaborando los clones. Entonces dio toda la gravedad que había alrededor de ese punto, pero el planeta no estaba. Entonces dijo, pero ¿y puedo ir a la librería a ver si está ese planeta o no? Entonces le prestaron los mapas y vio que en los mapas no estaba el planeta. Entonces a la señorita le preguntó de la librería, mire, y estos mapas no están incompletos, no falta alguna información. Y la señora toda enojada dijo, nuestra información siempre está completa. Entonces después lo que hizo Obi-Wan fue hablar con Yoda, y ahí están unos niños entrenando y todo, y como que Obi-Wan les hizo esta pregunta a los niños y, bueno, aunque algo no exista, pero si está presente, entonces quiere decir que ese planeta sí existe. Entonces así los niños dijeron algo, entonces resultaba que ese planeta sí existía, pero fue borrado. Entonces el límite existía, pero borraron el punto. Es así como se miraría un agujero. Miran toda la trayectoria, ven, todas las naves se están parando aquí, pero ¿dónde está el planeta? Agujero.
Aquí hay claramente hay un agujero. Entonces, ¿qué sucede acá? Tengo 0 sobre 0. Entonces voy a tener que usar la regla del L'Hopital. Entonces la derivada de 0 de pi por t. Es que vamos parte por parte. Y después vamos a ir con Yoda. Maravillosamente, de un niño de ese habla bien extraño. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí ya no tengo denominador 0, aquí tengo coseno de 2 por pi. Que este es igual a 1. Ok, sigue existiendo el límite, entonces nos falta el último, el límite cuando t tiende a 2 de este logaritmo, que este sí se mira un poco conflictivo. Este sí no me gusta, este lo voy a poner como t a la menos 2 a la 1 medio. Entonces aquí, ¿qué sucede? El logaritmo de 1 es 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces este es otro 0 sobre 0. Y aquí sí voy a tener que hacer L'Hopital un poco elaborado. Entonces la derivada del logaritmo aquí es igual 1 partido t a la menos 1. Y luego tengo que derivar este t menos 2 a la 1 medio. Entonces aquí voy a tener 1 medio, si pongámoslo como 1.5 tal vez. T a la menos 2 a la menos 1 medio. Entonces aquí se están escondiendo un poco este límite, pero la idea es que como este está en el denominador con una potencia negativa, se pasa al numerador con una potencia positiva. Entonces esto va a ser lo más interesante del día de hoy. Entonces tengo t menos 2 a la 1 medio. Está un poco feo esto y todo esto para que sea igual a 0. 0.5 y luego tengo este por t a la menos 1. El punto 5 se queda abajo. O puedo poner por 2 arriba. Pongámoslo arriba, sí, mejor. Pongámoslo mejor arriba. Pero van a haber tanto esfuerzo y para que todo esto sea igual a 0. ¿Otra vez? Sí. No te dice. Entonces esto nos queda igual a 2 por raíz cuadrada de 0 dividido 1. Entonces esto es igual a 0. Por eso es que les decía que en algún momento se puede... Pero no es 0,0, es 0. Es 0,1. No, si fuera 0,0, otra vez L'Hopital. Eso es lo que te dije, me hace. No, ahí sí, eso ya sería un plan maestro del emperador. Entonces lo que va a pasar es que este límite, si junto cada pedacito es igual a e a la menos 1, pi. Lo bonito es que lo dejamos como componentes. Sí. Esto es lo que hace este capítulo bien bonito, que podemos trabajar componente por componente. Entonces aquí viene la pregunta que nos falta contestar. ¿Es continua la función en t es igual a 2? Y aquí es cuando podemos ver que hay ahí como que amaño. Bueno, ya encontré otro ejemplo de un agujero, lo que hacen en los ministerios de Guatemala. Que ahí se está la asignación, pero luego hacen la consulta y ¿qué se hizo el dinero? Esa es otra idea de un agujero. Entonces lo que va a pasar con esta función es que si regresamos otra vez hasta aquí, nos podemos portar bien astutos y decir, mire, esta función se define la función componente g y la h en t es igual a 2. Entonces, No. Entonces no es continua porque se indefine. ¿Y tiene un agujero o tiene...? Esto sería agujero. ¿Por qué? Porque, digamos, el límite existe, como vimos en el inciso anterior. Entonces, si queremos ser tajante, no, esto no existe, no es continuo, pero uno dice, mire, pero el límite de aquí todo apunta a que el dinero está en estas cuentas. Pero el límite existe. Pero si para que el límite no exista, no tiene que existir ni uno de los tres.
Ajá, que con que falle uno de los tres límites, ya el límite deja de existir. Entonces, digamos, un límite que sí no va a existir en este problema sería con t es igual a 1. Ahora, si digamos, quieren seguir analizando esto, el límite de esta función, cuando t tiende a 1, este sí no existe. ¿Por qué? Con las primeras funciones componentes no tenemos ningún problema, tendríamos 1, 0, pero aquí está el problema. El problema Porque es... el logaritmo natural de 0 no existe. Ajá, y ese no es 0 sobre 0. Sino que es 0. Bueno, aquí podríamos ponernos un poco sofisticados y tratar de trabajar con una forma menos infinito partido infinito, pero igual este no existe. Este no existe y no se puede usar L'Hopital. ¿Por qué no se puede usar L'Hopital? Ah, ahorita... Porque ya no existe partido. Ajá, te queda logaritmo de 0 partido... y, o sea, ni siquiera tengo un 0 en el denominador, sino tengo aquí... la raíz cuadrada de un número negativo. Sí, esto sí ya... Ahí, para un caso como ese, no se puede usar para nada la regla de L'Hopital. Y ahí, si no existe límite, entonces no es continua y... No es continua y ni siquiera el límite de la función vectorial existe. Entonces, todo colapsa. Entonces, solo con que falle una condición, todo se desmorona. ¿Y cuándo era que era, como el tercer ejemplo, que no había agujeros ni... Ah, el salto. ¿Qué tenía que cumplir? Bueno, es que... ¿Cuáles son las asíntotas? Y las asíntotas, aquí yo creo que serían... no, t es igual a 2, no es asíntota. Esa costaría un poco. Yo creo que ese tema así de asíntota no nos vamos a meter aquí tanto a detalles, pero digamos, Luis Pedro preguntó cuándo podemos tener un salto, entonces podríamos tener algo como esto. Pero esto es muy tramposo, entonces, y solo voy a trabajar con una función vectorial en 2 dimensiones para quedarnos en el plano. Entonces, para que tuviéramos un salto, tendría que venir yo y decir t más 1. Entonces, esta función es igual a t si, por ejemplo, t es menor que 0. Y esta es igual a t más 1 si esta es mayor o igual que 0. Entonces, lo que va a pasar con esta función es que el límite de esa función, cuando t tienda a 0, no va a existir. Aquí está un poco rebuscado, pero igual que bueno que están preguntando, Luis. Porque, digamos, primero el seno de t, ahí no tenemos ningún problema, pero lo que nos está molestando es el límite de la segunda función componente, que como tenemos 2 reglas, una para menor a 0 y otra para mayor a 0, tenemos que evaluar límites laterales. Y esto sí, ahí sí no me voy a meter en estos temas. Esto tal vez en ecuaciones diferenciales lo retomaremos. Si en algún momento, digamos, estamos trabajando con circuitos eléctricos de prendido y apagado. Pero aquí sí me estoy poniendo demasiado sofisticado. Pero entonces, digamos, la idea es que cuando tienen este salto, tienen que analizar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Entonces, por la izquierda les queda 0 y por la derecha les queda 1. Entonces, como ambos límites laterales no son iguales, el límite de g de t no existe y esta función tampoco va a existir su límite ahí y tampoco va a ser continuo en t es igual a 0. Y graficar esto va a quedar un poco interesante. Ahí ni pensemos en graficar esto. Entonces, ahorita como todavía tenemos un poco más de tiempo, lo que vamos a tratar de hacer es graficar algunas curvas en el espacio básicas. El día jueves ahí vamos a ver unas animaciones en Desmos si quieren graficar esas curvas. Prácticamente ese va a ser nuestro enfoque. Si en algún momento queremos ver las curvas en el espacio, las vamos a graficar en Desmos. Incluso van a ver que ahí en algún momento no se miran del todo claras por el enfoque de la tercera dimensión. Entonces lo que va a pasar es que una curva en el espacio se grafica utilizando
las ecuaciones paramétricas de la función vectorial. Entonces, prácticamente si tenemos que x es igual a f de t, y es igual a g de t, y z es igual a una h de t, aquí sí vamos a tener que hacer una labor bien tediosa de que mi variable t, digamos, es como mi variable independiente. Entonces hay que hacer una tablita de números. ¿Cuáles números? Eso es lo realmente importante. Y ya luego, digamos, aquí uno va encontrando f de menos 2, f de menos 1, y va a ser igual a g de t, y z va a ser igual a h de t. Entonces esto sí va a estar horrible, porque entonces la idea es que aquí voy a tener que identificar puntos en el espacio. Pero eso lo vamos a hacer. Solo con unos ejemplos de unas hélices y unas rectas. Entonces aquí van a estar todos estos puntos. Y entonces luego ya uno los va uniendo. Y obviamente algunos van a ser bien difíciles de graficar porque si la gráfica tiene este comportamiento extraño, entonces uno en algún momento va a tener que encontrar estos puntos donde la curva se está dando vuelta. Entonces aquí sí tienen libertad de hacer cualquier cosa. Por eso es que el ejemplo de la analogía de la mosca hay un montón, porque una mosca se está moviendo como loca. Entonces, digamos, algunas que sí vamos a poder graficar con alguna facilidad son rectas. Porque con una recta solo encontramos dos puntos y los unimos por medio de una recta. Entonces, encuentre... O sea, esas no nos vas a poder graficar. No. Incluso las rectas rara vez vamos a estar identificando esos tres puntos porque solo identificar puntos cuesta un poco. La función vectorial del segmento de recta que pasa entre el punto P, 3, 2, menos 1, y el punto Q, 5, 3 y 1. Y este, como van a ver, en realidad no es tanto problema de este capítulo, sino del capítulo anterior. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro esta función vectorial? Encuentro un punto sobre la recta, que este va de 0 a P mayúscula. Y esto, ni siquiera, este problema es tan sencillo que ni siquiera está en el laboratorio. Y luego encuentro la dirección de la recta. Entonces, la dirección de la recta puedo medir el segmento de recta dirigido entre P y Q. Entonces aquí tengo 2, 1 y 2. Entonces, ¿cómo escribiría aquí la función vectorial? 3, 2, menos 1, más el parámetro t, 2, 1 y 2. Si lo quieren escribir todo en un solo par de corchetes angulares, lo pueden hacer sin ningún problema. Y digamos, aquí tengo la función vectorial de la recta. Si quieren en algún momento graficar esta recta, y aquí sí el bosquejo va a ser un poco inexacto, porque si no me voy a poner a medir ahí a escala. Pero digamos, si quieren graficarla, yo creo que tendríamos aquí 3, 2 y luego bajo una unidad en el eje Z. Entonces aquí está el punto P. El punto Q, este va a estar más alejado. Ay, Dios. Voy a tener que poner este más como por acá. Si no, no se va a ver el punto Q. Entonces el punto Q está un poco más alejado en el eje X, un poco más alejado en el eje Y. Y en Z está un poco adelante. Entonces estaría aproximadamente por acá.
Entonces ya identifiqué aquí P y Q, los unimos con una recta y aproximadamente así nos quedaría la ecuación de esta recta. Como pueden ver, se puede graficar, pero como que no aporta mucha información graficar una recta en el espacio. Tal vez, digamos, de las que sí, curiosamente, son un poco más fáciles de graficar y de visualizar son las superficies. Un plano en el espacio sí se mira visualmente más. Ajá, que esta recta, o sea, prácticamente ahí podía haber hecho cualquier cosa y ahí está. Lo único es que como aquí les estoy pidiendo un segmento de recta, esta recta incluso ni siquiera la vamos a poder extender de manera indefinida, sino solo se queda esto que está entre P y Q. Entonces solo les queda este pedacito. Entonces ahí el último ejercicio que vamos a hacer hoy es cómo graficar esas hélices. Entonces, ¿qué va a pasar con las hélices? Las hélices generalmente van a tener este tipo de ecuación. Seno de t, coseno de t y digamos otra función h de t. Entonces la gracia de este tipo de funciones es que como uno tiene seno de t y coseno de t, en algún momento uno puede utilizar la identidad trigonométrica para igualar estos cuadrados a 1 o a un radio. Entonces, digamos, aquí como que hay una pequeña trampa para graficar estas hélices. Porque lo que vamos a poder decir sobre ellas es que X y Y van a estar sobre una circunferencia. Entonces, el valor de Z ¿Cómo va... sabemos que están sobre la circunferencia? Por la forma. Ajá, por la forma. Entonces, como van a estar siempre sobre una circunferencia, lo que va a pasar es que Z, h de t, va a ir cambiando, pero X y Y van a estar sobre ese cilindro. Entonces, todo depende, digamos, qué función tenga aquí con h de t. Pero prácticamente lo que va a pasar es que esta curva va a estar sobre el cilindro. Entonces, como pueden ver, estas se graficaron más de manera estratégica que realmente identificando un punto. Ya las únicas detalles que pueden haber es, bueno, qué tan separadas van a estar las espirales, si van a estar siempre manteniendo la misma distancia o si se van a ir acercando más o bajando más. E incluso puede que en algún momento este valor de Z pueda tener valores negativos, entonces puede que en algún momento su espiral le empiece a caer. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que solo vamos a graficar una de estas, pero voy a cambiar un poco la orientación. Y esta, como pueden ver, el bosquejo no va a ser muy exacto. Entonces grafique la espiral. Pero es mucho más fácil que graficar. Por mucho. Por mucho va a ser más fácil que graficar. Vamos a poner aquí 2 por t y 4 coseno de pi por t. Y todo esto puede ser un curso cómo graficar estas curvas, incluso de qué manera hacer este tipo de gráfica. Entonces lo que vamos a ver ahorita es ¿cuáles variables son las que me dan el círculo? X y Z. Entonces aquí es igual x al cuadrado más z al cuadrado. Es igual a 16 seno al cuadrado de pi por t más 16 coseno al cuadrado de pi por t. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es graficar este círculo x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 16.
Se vació la clase. Mucha, porque se dan mucho tiempo. Sí, habíamos a terminar igual. Posiblemente porque ya están haciendo expectativas que poner esto como pregunta de examen no es nada agradable. Sí, pueden ver por qué no es pregunta agradable, porque evalúan, digamos, habilidades de graficar y siempre teniendo cuidado, digamos, qué parte está detrás de la espiral y qué parte está adelante. Entonces lo que va a pasar es que ahora este círculo, digamos, empiezo en z es igual a 0. Y ahorita, para que no se mire tan mal este círculo, lo voy a poner así. Y ahorita sí va a quedar muy en veremos si ese tiene exactamente un radio igual a 4. Cristian, ¿cuándo terminé de tomar foto de tus notas? Sí. Se me fue la onda. Entonces luego aquí vamos a trazar otra circunferencia de radio 4. La idea es que estas dos van a ser paralelas. Ahorita pongamos estas como líneas punteadas. Entonces, y aquí hacemos otras líneas punteadas solo para decir que vamos a estar sobre este cilindro. Yo creo que este lo voy a tener que extender un poco más. Extendámoslo un poquito más. Entonces luego lo único que vamos a hacer es que vamos a identificar algunos puntos sobre esta espiral. Empezando con t es igual a 0. Entonces digamos, si t es igual a 0, x va a ser igual a 0, y va a ser igual a 0 y z va a ser igual a 4. Entonces, en teoría empezaríamos acá. Si t es igual a 1, vamos a tener que x es 0, y es igual a 2 y z es igual, yo creo que a menos 4. Entonces lo que va a pasar es que entonces estaríamos como que aquí abajo. Puro fisiquita. Posiblemente necesitemos el punto 1 medio para que nos dé, digamos, una referencia. Entonces con 1 medio tengo x es igual a 4, y es igual a 1 y z es igual a 0. Entonces este va a estar como que aproximadamente por acá. Ajá. Va a estar por acá. Entonces aquí como que pueden ver cuál es la tendencia. Va a ir así y va a ir así. Entonces pueden ver que incluso identificar puntos causa un poco de complicación. Entonces se van acá. Ahora la idea es que estas espirales tendrían que mantener el mismo espacio porque vuelven a pasar sobre el mismo punto, pero con un valor de y un poco más grande. Y luego, digamos, continúan acá. Corremos este círculo. Y lo más que pueden hacer acá es tratar de graficar espirales que... Cristian, ¿cómo supiste que el radio era 4? Porque tengo que x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 16. Pero eso ya estaba dado. No del todo, o sea, había que descifrarlo. ¿Por qué? Porque, solo porque vi esto. Pero si ese 4, si alguno de estos problemas, este 4 lo cambio por 2, o peor aún, aquí solo tengo coseno de t, ya no puedo utilizar esta identidad trigonométrica. Entonces, ya si no tengo esa ventaja, ya esto deja de ser una espiral y se vuelve una gráfica de cualquier otra cosa. Entonces, digamos, evaluar, digamos, que el bosquejo de esta espiral cuesta lo más que uno puede decir, bueno, que la espiral esté orientada en el eje Y, en el eje Z o en el eje X, porque si empieza a cambiar estas cantidades, si pongo aquí el 4 coseno y aquí pongo el 2 por t, entonces la espiral estaría subiendo. Si este 4 seno lo pongo para acá, entonces la espiral iría aquí alrededor del eje X. Entonces eso es prácticamente lo más que se puede evaluar. Pero digamos, la distancia entre hélices y andar viendo que estos puntos pasen exactamente sobre cada punto en el espacio, sumamente difícil, ni siquiera con papel milimetrado.